Estudio Bíblico Parte 2. ¿Es la Trinidad realmente bíblica? La doctrina de la Trinidad ha sido un tema central en el cristianismo. ¿Pero es realmente bíblica? Hoy exploraremos la Escritura para entender cómo Dios se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, no como tres seres independientes, sino como un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6 verso 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová, Dios es uno, soberano y único. En el Antiguo Testamento, Dios se revela como el único y soberano Señor. No hay otro fuera de Él. Esta unidad es fundamental para entender la naturaleza de Dios. Isaías capítulo 44 verso 6. Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Definición de Redentor, lo cual es Jehová, como has visto en el verso de Isaías 44. La palabra Redentor proviene del latín redemptor, que significa el que redime o el que rescata. En un sentido general, se refiere a alguien que libera a otros de una situación difícil o de una condición de esclavitud, deuda, pecado o sufrimiento. En términos más amplios, un redentor puede ser cualquier persona, entidad o acción que logra la salvación o la liberación de algo o alguien. En el siguiente verso nos advierte Isaías capítulo 45 versos 5 y 6, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Jehová y Jesús, una unidad perfecta. En el Nuevo Testamento, Jesús afirma su unidad con el Padre. No son seres separados, sino que en esencia son uno solo. Versículo, Juan capítulo 10 verso 30, yo y el Padre somos uno. Aquí, Jesús no solo establece su relación con el Padre, sino que nos muestra que son la misma esencia divina. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo son una misma cosa. Romanos capítulo 8 verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí vemos que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo son presentados como uno, mostrando la misma esencia y propósito. 2 Juan capítulo 14 versos 16 y 17. Yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Mora con vosotros, y estará en vosotros. Explicación: el Espíritu Santo es enviado por Jesús como una continuación de su presencia y obra en nosotros. No es un ser independiente, sino la manifestación del mismo Dios que actúa en unidad. Es el que nos guía. La enseñanza de Jesús y nuestra imitación: imitar a Cristo, obediencia y reverencia. Jesús, al encarnarse y hacerse siervo, nos mostró cómo vivir en obediencia y reverencia a Dios. Su vida es el ejemplo perfecto de cómo debemos relacionarnos con el Padre. Filipenses capítulo 2 versos 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nos demanda ser imitadores de Cristo. Su vida en sí es una enseñanza de cómo hemos de tener comunión con el Padre, cómo hemos de orar, amar, obedecer y tratar a las personas. Se hizo hombre, siervo y hijo para enseñarnos. Jesús nos enseñó con su vida cómo debemos ser humildes y obedientes al Padre. El Espíritu Santo, nuestro guía y consolador, el Espíritu Santo continúa la obra de Cristo en la Iglesia, guiándonos a toda verdad y manteniéndonos en la voluntad de Dios. Juan capítulo 16 verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Primera de Corintios capítulo 2 verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Unidad y continuidad en el Espíritu a lo largo de la historia. El mismo Espíritu a través del tiempo. El mismo Espíritu que estaba en los profetas del Antiguo Testamento es el que opera hoy en la Iglesia, mostrando la continuidad y unidad de Dios a lo largo de la historia. Primera de Pedro capítulo 1 verso 11, investigando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo en ellos. Esto en referencia a los profetas del Antiguo Testamento.
Es decir, que se posaba en los profetas del Antiguo Testamento, en los mismos que ellos decían que era el Espíritu de Dios y en el cual decían así dice Jehová. Hechos capítulo 2 verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Desde los profetas hasta el día de Pentecostés, el Espíritu de Cristo ha guiado a su pueblo, mostrando que es el mismo Dios actuando a través de los tiempos. Conclusión: las Escrituras demuestran que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo son manifestaciones de una única entidad divina. Dios, en su infinita sabiduría, utiliza distintas maneras de operar para revelar su carácter y llevar a cabo su plan de redención. Al examinar cómo Jehová se ha manifestado como Creador, Maestro y Guía y cómo Jesús cumple estos roles. Entre la parte 1 de este estudio y la parte 2, hemos podido ver cómo el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo y cómo Jehová en el Antiguo Testamento declaraba que Él mismo iba a hacer todas las cosas que cumplió Jesús. Jehová es uno, Jesús y el Padre son uno, Jehová es el buen pastor, Jesús es el buen pastor, Jehová iba a bajar a enseñar, Jesús es el Maestro, Jehová es el Redentor, Jesús es el Redentor, y por último y más importante, Jehová es el único camino, Jesús es el camino. Porque oraba al Padre, porque se despojó de sí mismo siendo Dios, Filipenses, y se hizo siervo. Todo su camino fue una enseñanza de cómo tener comunión con el Padre. El Padre nos demanda que tenemos que ser imitadores de Cristo. Dios os bendiga grandemente.